Estamos en el minuto 16 en el campo de la Guinahueta. Guinahueta 0, Palamós 0. Salta Alexis Sánchez, remata Alexis. Intenta coger la Pepu Soler con el dorsal número 9. 0-0 en el marcador. Estamos en el minuto 17 de la primera parte. Guinahueta 0, Palamós 0. Contraataca el dorsal número 7 de la Guinahueta. Atención. Juega por la banda, hace jugada. Delante él tiene Toni Gamell. Jugará el dorsal número 11 de la Guinahueta. Estamos en el campo de la Guinahueta. Guinahueta 0, Palamós 0. Tenemos aquí a Óscar Fernández con el dorsal número 7 del Palamós. Sacará Genís Balaguer. Cuidado Luis, cuidado Luis. La toca Pepu Soler. Número 9, Salamero. Árbitro, vale, por favor, árbitro, el 9 no hace más que lo que quiera, el 9 o qué. 16, Lucas Allende. Salta la Guinahueta. Contraataque del conjunto barcelonés, del Guinardó. Va en profundidad, tapa muy bien Sergio García. Y hoy juega bajo los palos Marco, exportero del Tosa. Vamos a repasar la alineación del Palamós con Marco en la portería, lateral derecho Sergio García, centrales Toni Gamell y Fajardo, y lateral izquierdo Joel Salas. Centro del campo, por la derecha, Genís Balaguer con el dorsal número 15, Lucas Allende con el 216, Alexis Sánchez por la izquierda, y en punta de ataque, Pepu Soler y Esteban García, el ex colombiano, exjugador de primera división en Colombia. Presiona Genís Balaguer, muy bien, presiona Genís. Qué bueno. Aquí presiona Sergio García. Atención, contragolpe de la Guinahueta, entrando el dorsal número 7 muy rápido. Con la izquierda, chuta, el balón ha salido rozando el poste de la portería de Marco. Muy rápido el dorsal número 7 de la Guinahueta. Un jugador muy peligroso. Es uno de los jugadores más incisivos del equipo del Guinardó. Un jugador a tener en cuenta, el 7. Interior diestro y que se incorpora al ataque con mucha velocidad, hay que tenerlo en cuenta. Vemos aquí a Marco, saca de puerta, portero titular del Palamós, salta Lucas, aquí controla Óscar Fernández, presiona a Óscar, aquí vemos a Óscar, el jugador de la Guinahueta ha caído. Vemos a Óscar Fernández. Vemos los dos goleadores del Palamós en punta, Pepu Soler, Pichichi de la categoría, y Esteban García, ex primera división, en la primera división colombiana. Aquí el dorsal número 10 de la Guinahueta. Llevan unos números muy grandes en la camiseta, como podéis ver. Mucho viento aquí en Barcelona. Atención, cuelga el dorsal número 10 de la Guinahueta, cuelga muy bien Fajardo, el ex trecontista del Farnés y del Granollers, para el portero Marco. Ataja Marco, saca en corto para Genís Balaguer. Genís Balaguer intentaba hacer un pase a Fajardo y el balón ha rebotado en el dorsal número 10 de la Guinahueta. Vemos aquí a Pepu Soler, el goleador de moda. Muchos equipos se han interesado por Pepu. Vemos aquí a Alexis. Alexis toca hacia atrás para Joel Salas, el exjugador del Vic. Sacará la Guinahueta, el dorsal número 7. El jugador que habíamos dicho que era muy peligroso. Mucho ambiente aquí en el campo de la Guinahueta, aquí en el Guinardó, Barcelona. Atención, Esteban García presiona, ha ido a bajar a defender del colombiano.
De momento, en 3 partidos, 3 goles. Buen promedio goleador. El Ariete, que ha fichado recientemente por el Palamós. Atención, Marco ha sacado con los puños. Está gritando Javi Salamero. Mucho ambiente aquí en el campo de la Guinahueta. Estamos muy bien, Guille. Estamos muy bien. Seguimos que llegará, Es un campo parecido al de la Montañesa, en la que la afición está muy encima de su equipo, presiona mucho al equipo visitante. Marco, el exporteo del Tosa, saca de portería, saltaba sin José Balaguer, el exjugador del Girona y de la Junquera. El Palamós hoy juega con un 4-4-2. Denis Balaguer ahora se ha puesto de lateral derecho y Sergio García y Toni Gamell de centrales, y Fajardo ha adelantado la posición al medio del campo. Atención, Pepu Soler. Óscar Fernández presiona, salta Toni Gamell, presiona Fajardo, presiona Lucas, muy bien Lucas, descuerda ya Bustera. Lucas Allende, argentino, seguidor de Boca Juniors. Clarísima, tío. Oye, nos la habéis sacado en 3 a nosotros. La corta la contra. Ya está. Atención, lo intentaba la Guinahueta, el balón ha salido por encima del larguero de la portería de Marco.